Con la venia, señor presidente, señorías, buenos días. Señora ministra, buenos días. El Grupo Parlamentario Vox, por mi conducto, somete a su consideración, en representación del Gobierno de España, una interpelación urgente sobre qué medidas va a adoptar el Gobierno para asegurar la ejemplaridad. El Gobierno de España y una amplia mayoría de esta Cámara no consideran que la ejemplaridad sea un valor que deba y pueda exigirse de quienes ocupamos cargos públicos, hasta el punto que se ha trasladado a la ciudadanía un sentimiento cada vez mayormente generalizado. Nos gobiernan delincuentes. Porque ¿saben qué mensaje están lanzando a los españoles este Gobierno y una amplia mayoría de esta Cámara? Que ustedes, señorías, que ustedes, señores miembros del Gobierno de España, están por encima de la ley y, lo que es peor, se sitúan por encima de las sentencias de los tribunales. Si ya descendemos al caso concreto de Unidas Podemos, partido del Gobierno de España en coalición, hoy escasamente representado en esta Cámara, la decadencia moral ha llegado a tal punto que parece que exijan a sus cargos la condición de imputados o delincuentes condenados por la justicia para acceder a puestos públicos, también en esta Cámara. Los clásicos sostenían que la política es el arte de ejemplificar. Veamos cuál es su concepto de ejemplaridad pública. Isabel Serra, exdiputada y exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, actual portavoz nacional de la extrema izquierda. La señora Serra, en abril de 2020, fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a una pena de 1 año y 7 meses de prisión por un delito de atentado contra la autoridad y lesiones contra agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. El Tribunal Supremo ratificó esa pena de prisión, esa condena, en julio de este mismo año. La sentencia dio por acreditado, y así consta la relación de hechos probados, que la política condenada formaba parte del grupo de personas que, al término de un desahucio, increpó, insultó y lesionó a los agentes de policía que velaban por la seguridad de la comitiva judicial. De manera particular, entiendo que se marche, insultó a un agente de la Policía Municipal de Madrid en los siguientes términos que cito literalmente. Y cito literalmente según aparece reflejado en la relación de hechos probados. Hija de puta, puta, zorra, que te follas a todos los policías municipales. Vergüenza. Ministra, ¿le parece indecoroso que reproduzca los hechos y expresiones por los que fue condenada una política del partido de Gobierno en coalición? Si fuera tu hijo, tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro. Esta política condenada también a la pena de inhabilitación para ejercer cargo público, ¿saben dónde ha sido colocada por su partido, Unidas Podemos? Enchufada como asesora hace escasos días de la ministra podemita de Igualdad. Sus funciones: se encargará de mantener el contacto directo entre el Ministerio de Igualdad, la sociedad civil y el movimiento feminista. Todo un ejemplo de feminista viendo cómo trata a las mujeres cuando éstas son agentes de policía. Pero en el paquete de enchufados no estaba sola. Entran con ella, también con destino al chiringuito de Igualdad, que cuesta a todos los españoles, quiero recordar, 500 millones de euros, incluido el pago de más de 3.000 euros al mes de una niñera nombrada alto cargo. En el paquete de enchufados al chiringuito de Igualdad entran con ella 2 podemitas, exconcejales en el Ayuntamiento de Madrid, imputados precisamente por prevaricación y malversación de caudales públicos. Y digo precisamente porque uno de ellos ha sido designado asesor en materia económica. Cuando Podemos engañaba a los españoles antes de pisar moqueta en el año 2017, ¿sabe, ministra, qué decía su compañera de bancada azul, la ministra podemita de Igualdad? Y cito literalmente: colocar a los amigos puede ser legal, pero no deja de ser corrupción. Se le olvidó mencionar que esa ejemplaridad que entonces exigía, prometiendo el asalto a los cielos Podemos y la lucha contra la casta, dejaría de ser válida y exigible cuando el propio Podemos asumiese el poder y se convirtiese en la verdadera casta. Pero sigamos con el concepto de ejemplaridad pública de este Gobierno de España. Yolanda Díaz, ministra comunista de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno de España. Sobre su imputación en el año 2019 por atentado a la autoridad por acometer violentamente contra un agente del Cuerpo Nacional de Policía en el curso de una manifestación, me referiré con posterioridad. Sobre esta ministra, adiós ministra, podríamos destacar que pertenece y hace apología de un régimen criminal como es el comunismo, con más de 100 millones de personas asesinadas a lo largo de su historia. También podríamos destacar que, como ocurre con todas las desgracias que nunca vienen solas, ha traído consigo, elevándolo
al cargo de secretario de Estado, precisamente a quien es el secretario general del Partido Comunista de España, abogado de violadores y asesinos de niñas en Colombia. Pero en esta intervención me quiero centrar en un aspecto particular, y es precisamente cómo esta ministra ha falsificado su currículum vitae, haciendo constar 3 másteres que nunca cursó y que, al ser descubierta en su falsificación, Moncloa eliminó rápidamente de la página web oficial. Como por arte de magia, esos 3 másteres oficiales han desaparecido, pero afortunadamente ahí queda la hemeroteca, también los archivos de esta Cámara, donde durante la 11ª y 12ª legislatura, esta ministra, cuando entonces era diputada, también hacía constar en su currículum oficial 3 másteres que luego resultaron ser falsos. Resulta que la ministra comunista ha falsificado los datos relativos a su formación de posgrado. La hemos pillado. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada, porque la Ley 3/2015 de alto cargo no va con este Gobierno. A pesar de tipificar como infracción muy grave la falta de honorabilidad de esta ministra comunista de Trabajo y prever como consecuencia su sustitución inmediata. Pero la ley es para el pueblo. Continuemos, porque el Gobierno de España no solo se sitúa a sí mismo por encima de la ley y de las sentencias de los tribunales, también a cargos públicos de su partido, cuando estos son condenados. Y el ejemplo más palmario por reciente lo tenemos en esta misma Cámara, con el diputado de Podemos condenado por sentencia firme hace tan solo unos días por el Tribunal Supremo, como lamento que no se encuentre, a pesar de seguir cobrando, en esta Cámara hoy presente. Condenado por haber pateado a un policía por atentado a un agente de la autoridad. Le pregunté, después de conocer esa condena, a la vicepresidenta, ministra comunista, si, como líder de Podemos, iba a permitir que este diputado, que ha sido condenado por patear a un policía, mantuviese su escaño, el señor Alberto Rodríguez. Y la pregunta era pertinente, como le anticipaba, porque precisamente esta ministra comunista fue imputada personalmente en 2019 por acometer contra los agentes de la Policía Nacional en el curso de una manifestación. Y según cuál fuese la respuesta del Gobierno, podría entenderse y trasladarse a la ciudadanía española que el Gobierno de España entiende el diálogo social a patadas. ¿Cuál fue la respuesta del Gobierno? Se lo resumiré por falta de tiempo. Resulta que el diputado condenado por patear a policías, a fecha de hoy, conserva su condición de diputado. Él no ha abandonado el escaño. Para el Gobierno y la mayoría de esta Cámara tampoco hay motivo para que lo hiciera. Y lo que es más grave, para conseguirlo, se ha sometido a votación el cumplimiento de una sentencia por parte del órgano de Gobierno de la Cámara. Y así lo ha descrito el propio Tribunal Supremo, como hemos conocido hace tan solo unas horas, que ha calificado de sorprendente. Se ha mostrado atónito y perplejo, cito literalmente, cuando ha conocido que la mesa de esta Cámara, ante una sentencia condenatoria que evidentemente inhabilita a este diputado pateador de policías para estar en este hemiciclo, lo que ha hecho es someter a votación el cumplimiento de una sentencia. ¿Es sorprendente? Lo sorprendente no es eso, es que además de votarse, el resultado mayoritario ha sido incumplir la sentencia y que tengamos que ir a golpe de recurso a sacarle su escaño. Pero claro, ¿se imaginan qué habría contestado el diputado podemita condenado por patear a un policía si la mesa le hubiera exigido el acta? Venga, vamos a ponernos un poco imaginativos. Yo soy el señor Alberto Rodríguez y lo que le respondo a la presidencia de la Cámara, la señora Batet, es: ¿cómo me pide a mí que dimita cuando acabamos de conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que le condena por haber secuestrado el Congreso durante más de un mes, vulnerando la función de control de esta Cámara? Y aquí siguen como si no hubiera pasado absolutamente nada. Atrás queda esa España en la que 17 horas de secuestro del Congreso se castigaba con una condena de 30 años de prisión. Sin ejemplaridad no hay autoridad, ni política ni moral. Y así es como la ciudadanía acaba teniendo la percepción actual de que son gobernados por auténticos delincuentes en un sentido amplio de la palabra, porque políticos que usan su posición de poder lo hacen precisamente para situarse por encima de la ley y de las sentencias de los tribunales, degenerando con ello nuestra democracia. Y ustedes, señora ministra, en representación del Gobierno, son muy conscientes de ello. Eran conscientes cuando, para mantenerse en el poder, indultaron a quien en el año 2017 cometieron un auténtico golpe de Estado en Cataluña. Equipararon el cumplimiento de la ley con la revancha y el ánimo de venganza. Abrieron las cárceles a los golpistas condenados a penas de prisión de hasta 13 años, porque eran políticos, porque necesitaban su apoyo para permanecer en la Moncloa, porque cuando no hay principios, ética ni escrúpulos, la ley
el orden y las sentencias son simples obstáculos salvables. Eran conscientes cuando, después de conocer la sentencia del Tribunal Constitucional, que estimó el recurso de Vox y declaró ilegal la inclusión del señor Iglesias en la comisión que controla el CNI, pasaron por encima del Tribunal Constitucional haciendo como si esa sentencia no existiera, y lo que hicieron fue incluir en esa comisión a la señora Yolanda Díaz en sustitución del señor Iglesias. Por supuesto, Vox lo ha recurrido. Y eran conscientes también cuando, después de recibir el mayor varapalo judicial en la historia que se recuerda a un Gobierno de España, como es la sentencia del Tribunal Constitucional, que estima también el recurso de Vox declarando inconstitucional ese estado de excepción encubierto que nos impusieron, lo que hicieron al día siguiente, y fue su primera comparecencia pública ante los medios recién estrenado su nombramiento como ministra de Justicia, fue atacar a los magistrados del Tribunal Constitucional, diciendo que esa sentencia lo que demostraba es que no tenían ningún tipo de sentido de Estado. Y aquí, a pesar de todo ello, nadie asume ninguna responsabilidad. Dígame, ministra, aproveche la oportunidad y contésteme. ¿Qué hace falta en España para que un político del Partido Socialista o de la extrema izquierda podemita dimita? Ustedes se han demostrado inmunes a la financiación proveniente de narcodictaduras, a las niñeras nombradas a alto cargo con un sueldo público de más de 3.000 euros, a las maletas clandestinas en los aeropuertos, al rescate millonario de empresas fantasmas, a los abusos sexuales a niñas bajo su tutela, a los insultos y agresiones a nuestros agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las mentiras más groseras y evidentes, a los pactos con etarras y golpistas. Y han extendido esa degradación moral con la que ejercen el noble arte de la política a todas y cada una de las instituciones públicas donde están presentes. Y sí, también en esta Cámara. Muchas gracias.